Ahí Ya, estamos, ahí perfecto, estamos. perfecto. Entonces, lo primero que tenemos que entender, bueno, ¿cuál es el contexto? El contexto ustedes se lo saben de memoria. Yo nuevamente voy a tratar de no darles la data en cosas que se saben. Y la idea es aportarles algunas cosas nuevas, pero dos cositas. Los desistidos por las nubes. Y los desistidos, obviamente, por las tasas. Entonces, eso obviamente genera que entre stock fresco al mercado y la entrada de stock fresco implica que las inmobiliarias empiezan con las liquidaciones. Y los consumidores finalmente, cuando se empiezan a informar de que en la industria las cosas no van bien, ¿quién de ustedes le gustaría hacer negocio con alguien a quien las cosas no le están yendo bien? Obviamente disminuye la cantidad de personas que está dispuesta a meterse en estos escenarios, salvo aquellos que se dan cuenta que hay oportunidades. Para hacer esta presentación, me metí a revisar el índice de percepción económica que probablemente ustedes han escuchado. Es un índice que hace de manera mensual GFK y que lo que hace es evaluar cuál es la percepción de las personas. Y la percepción de las personas en múltiples áreas. Y me gustó mucho esta frase, la encontré lamentable, pero creo que nos describe súper bien. Chile, el país resiliente, es decir, que se para, que tiende al pesimismo moderado y donde todo siempre puede estar peor. Creo que nos define súper, súper bien a nivel general, obviamente. ¿Ah? Siempre pueden estar peor las cosas, somos medianamente pesimistas, probablemente sea el clima el que nos hace ser así, pero finalmente siempre terminamos parándonos. Y eso hace que muchas veces de periodos políticos complejos, de cosas sociales complejas, de pandemias complejas y de situaciones como las actuales, finalmente siempre salimos adelante. Pero hay una cosa que es muy importante y que es el entender bien la palabra percepción. Ahí estamos viendo un hecho que es objetivo. Hay un número en el suelo, pero uno, desde su posición, lo percibe como 6 y el otro lo percibe como 9. Para uno, la situación actual es una oportunidad y para otros, la situación actual es un desastre. Es, es un momento de no tomar decisiones. Entonces, la clave en la presentación de hoy es entender que tenemos que influenciar en la percepción de los clientes, tanto aquellos que les van a comprar como aquellos que simplemente están ya en cartera, aquellos que nos compraron, pero aquellos que podrían significar un gol en contra si no los seducimos para que se mantengan. ¿Y qué es lo que nos dice el estudio? Además, un estudio al día de hoy, a noviembre del 2023. Lo que nos dice este estudio es, lo primero, para poder entenderlo, es lo siguiente, que los 50 puntos son un nivel de equilibrio entre las percepciones positivas y las percepciones negativas. Dicho de otra manera, estamos ante un escenario de algo de optimismo cuando estamos sobre los 50 puntos y estamos en una situación de moderado pesimismo o ultra pesimismo cuando estamos por acá abajo. Y la pregunta del millón es, bueno, ¿y dónde estamos hoy, en noviembre? En noviembre estamos súper, súper abajo. Súper abajo. Estamos en 29 puntos. 29 puntos es un poquito más arriba, ¿sí? de las peores cifras del año 2000. O sea, hoy día la percepción de las personas con relación a la economía es realmente, realmente pesimista. Este estudio, sin embargo, hace un zoom en distintas materias y una de ellas es vivienda. ¿Y qué dice? Dice que solamente la medición, acuérdense que la medición neutra está en los 50 puntos y aquí dice que estamos cerca de los 5 puntos. Es decir, hoy es un pésimo momento desde la percepción de la gente, hay un pesimismo instalado en lo que respecta a comprar bienes durables. ¿Qué tal? Duro, ¿ah? ¿Eh? Veamos una cifra más larga ahora en lo que respecta a comprar vivienda, para que podamos tener una imagen completa. Acá estamos hoy. Es la cifra más baja desde que se mide este indicador.
Fíjense que el año 2008 tuvimos la crisis subprime, o sea, donde hablábamos de bancos que quebraban en Estados Unidos, donde está literalmente la escoba en la industria inmobiliaria. O sea, una industria inmobiliaria que estaba quebrando con valores de las propiedades a la baja en Estados Unidos y en otras partes del mundo, en España, por ejemplo. Hoy día nada de eso pasa, pero hoy en día estamos con una atmósfera país que está sumamente deprimida y que está haciendo que la mayor parte de las personas sientan que no es un buen momento para comprar. Entonces, la pregunta del millón es, bueno, ¿y qué pasa en la industria inmobiliaria chilena? ¿Qué hace la industria inmobiliaria chilena? Y la verdad es que acuérdense que esta presentación está enfocada en salvar clientes que ya están metidos en proceso. ¿Qué hace la industria inmobiliaria? La verdad, queridos amigos, poco y nada. Yo estoy hablando de la industria a nivel general. Puede ser que alguno de ustedes como empresa sí haga muchas cosas, pero este es un dato súper objetivo. Este es un estudio que hace, obviamente, TGA acerca de cuál es la evaluación de la satisfacción de los clientes en el proceso de compra. Y el proceso de escrituración de los clientes, o más bien los procesos de desistimiento de las personas que están comprando, ocurren a capo. Promesa firmada, cuando hay acompañamiento del cliente antes de la entrega. Es decir, después de la asesoría de los trámites o podríamos incluir también parte de este proceso de la asesoría de los trámites financieros. Pero lo que nos está diciendo este gráfico es que los clientes perciben que el proceso es malo. ¿Y por qué perciben que el proceso es malo? ¿Por qué está mal evaluado? Porque no hay acompañamiento. Entonces, ¿qué es lo que sucede con los clientes? Lo que sucede con los clientes es que están más solos que Toribio el náufrago. O sea, están los clientes durante el proceso en el cual firman promesa, desde la firma de la promesa hasta que se van a enfrentar a la escrituración a nivel global, los clientes están literalmente solos. Y se los puedo decir con conocimiento de causa. Yo le he comprado a algunos de ustedes como empresas. Actualmente estoy en proceso de compra de un par de propiedades y la verdad que nadie me pesca como cliente. Nadie me manda nada. ¿Y dónde está el problema? El problema es que en las redes sociales, mi amigo Tomás Mochati me dice todos los días viernes que el país se está cayendo a pedazos y nadie me trae una buena noticia. ¿Qué es lo que me pasa a mí? Que obviamente me da miedo y no me dan ganas de seguir en la compra. La fase que nosotros como consultora denominamos la fase de latencia es una fase dentro del ciclo de compra. Es una fase que surge detrás de la reserva y que se inicia con la firma de la promesa del cliente. Acá pueden ver el funnel de venta completo, pero es esta la etapa compleja, porque es la etapa en la que nos queda la sensación de que ya hicimos el negocio, si finalmente tenemos al cliente cautivo con una promesa de compra. Sí, lo tienes cautivo, pero resulta que todos sus sentidos, toda su percepción está siendo bombardeada con malas noticias. ¿Y, y hasta dónde es tan importante esto de las emociones? Fíjense que en el curso de venta inversionista encontramos una lámina súper interesante. Esta es una lámina de lo que pasa con la bolsa de comercio. La bolsa es un medio, un canal de inversión absolutamente técnico, lleno de indicadores, de gráficos, de estadísticas, etcétera, los balances de las empresas, pero finalmente las decisiones de las personas son absolutamente emocionales, obviamente condimentado con elementos de razón. Pero fíjense, cuando una persona, y llevémoslo a la industria inmobiliaria, mire, cuando una persona decide comprar un departamento, dice, uy, me está yendo bien en el trabajo, me gustaría comprar, va al banco, por ejemplo, y el banco le dice, ¿sabes qué? Sí, tu renta te alcanza. Ay, se entusiasma y parte a ver departamento y se da cuenta de que puede comprar y se mete y compra un departamento. Hasta ese momento, todo bien.
firma promesa, el descueve. La euforia, así como el enamoramiento, lentamente empieza a enfriarse. Y empezamos a hacer algo permeable a las noticias. Y las tasas subieron. Pero si mi vendedor, y acá van a disfrutar las personas de operaciones con lo que yo voy a decir, tápense los oídos los vendedores, pero es que mi vendedor me dijo que en un año más las tasas iban a estar más abajo. Y las tasas no están más abajo, están subiendo. Yo acabo de tramitar un crédito hipotecario, cae 6,5 con el Santander, 6,5. Entonces empieza la ansiedad. No, 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 esto no puede pasar rechazo. No, 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 no. Miedo a perder las lucas que puse. ¿Qué voy a hacer? Desesperación, pánico, capitulación. ¿Sabéis qué? A la punta del cerro esta cuestión, chao, pierdo la plata, etcétera. Depresión. Los clientes, los clientes entran en una fase de miedo. Y el miedo es una emoción primaria. Y el miedo, si no es abordado, puede hacer que nos congelemos. Este año y el año pasado hicimos algunas presentaciones junto con Enlace sobre qué pasaba con los clientes en estos periodos complejos y yo lo denominaba el efecto charchazo. El efecto charchazo es este efecto de que cada vez que cambian las condiciones es como que me abofetearan y quedo desorientado, así, chuta, ¿qué? ¿Qué? ¿Para dónde? ¿Para dónde sigo? Porque no somos capaces de reaccionar, po. Es como cuando a la liebre la ilumina un auto, ¿qué hace? Se queda congelada, no puede avanzar. Entonces, la actividad del día de hoy tiene como objetivo entregarles y proponerles una estrategia para poder cuidar y para poder rescatar clientes. Pero la verdad es que yo tengo que ser muy honesto, lo que más quiero es que puedan sacar ideas concretas, pero yo no tengo aquí ninguna receta mágica, aquí no existen las recetas mágicas, eh, simplemente es una estrategia y los buenos resultados provienen del seguimiento de buenas estrategias. Por lo tanto, si alguien creía que yo traía alguna cosa milagrosa, no existe eso, no existe el milagro. El que se los quiera plantear así como el milagro es simplemente un vende humo y eso no sirve. Existen, chicos, tres tipos de clientes en el área de operaciones. Existen los clientes que se autogestionan, los clientes que son rescatables y los clientes que no hay nada que hacer producto del cambio de condiciones. Hasta algún tiempo atrás hacía el cálculo de cuál era el efecto que tenía de manera mensual en el dividendo un incremento de un punto en la tasa. Un punto en la tasa por cada 1000 UEFs son 10 UEFs en el año. 10 UEFs en el año son 360 lucas. 360 lucas son 30 lucas mensuales. Por cada 1000 UEFs de crédito que yo tenga que pedir, si la tasa con la que originalmente me evalué cambia en un punto hacia arriba o hacia abajo, el efecto que tiene es de 30.000 pesos por cada 1000 UEFs en el crédito. Eso en el interés. Ese es el efecto que tiene. Entonces, definitivamente, si tenemos una cartera con clientes antiguos, hay clientes con los cuales no hay nada que hacer. ¿Y cuál es la sugerencia nuestra? Simplemente hagan la pérdida rápido. Saquen a la gente que no va a poder comprar. Y ese sacar no significa eliminar, significa sacar de los productos que son escriturables. ¿Por qué? Y esto es importante entender. Las empresas no quiebran porque no tengan patrimonio. Las empresas quiebran porque no tienen caja. Y la caja, es decir, el efectivo, lo que tiene disponible la empresa para pagar sus obligaciones, dentro de ella las facturas de nosotros y los sueldos de ustedes, así que vayan sacando cuenta lo importante que es la caja proviene de la escrituración. El pie que los clientes pagan es de este porte, es nada. Realmente la caja es la recuperación de las lucas. Y el gerente de finanzas proyecta la caja de la empresa conforme a cómo perciben ustedes la escrituración. Por lo tanto, que ustedes equivocadamente
tengan un proyecto con un 80% colocado, si realmente hay un 50% que realmente es un potencial escriturable, ustedes le están haciendo o le van a hacer un flaco favor a la organización. Entonces, esto no se trata de dar de baja a los clientes, se trata de tomar a esos clientes y, por último, crear una categoría especial de clientes en tránsito que no están asignados a un nuevo proyecto y que están a la espera, y ustedes pueden saber bajo qué condiciones de tasa alguien podría volver a comprar. Entonces, a lo mejor Andrés Pardo al 6.5 cae, no tiene opción de comprar un departamento o un dormitorio, pero a lo mejor con un 4.5, que no es tan lejano, a lo mejor Andrés Pardo ahí sí podría. Entonces, yo podría tener esta cartera dividida en rangos de tasa, siempre muy realistas hay que ser. Clientes que al 5, 5, 5 califican, 4, 5 al 5, etcétera, y empiezo a meter a estos clientes, pero los saco de los proyectos en los cuales realmente no hay posibilidad de que escrituran. El segundo grupo de clientes son los rescatables, y ahí es donde más vamos a colocar el énfasis. ¿Por qué? Porque la misión ahí es identificarlos. Lo que no puede pasar es que se nos confundan. Estos clientes rescatables, ese es el riesgo, no detectarlos y darlos de baja y perderlos. Y cuando hablamos de rescatar clientes, estamos hablando de que tenemos que tener las herramientas para seducir. Existen dos maneras de hacer las cosas, ustedes saben, con la zanahoria o con el garrote. Definitivamente, si nosotros somos capaces de seducir al cliente para que en este ambiente de adversidad se quede con un departamento más pequeño, aunque no sea el sueño que él tiene, pero realmente logre el sueño de la casa propia o de una inversión más barata, le van a hacer un tremendo favor a ese cliente. Yo les voy a mostrar más adelante cifras y esta presentación se las voy a compartir, así que no hay ningún problema. Eh, Les voy a compartir cifras para que ustedes le muestren a sus clientes que si no toman la decisión de comprar ahora, de escriturar ahora, es probable que nunca más o por muchos años no puedan ser compradores. Esa es la variable que tenemos que gestionar con los clientes. Entonces, aquí es donde el equipo de operaciones se transforma en el arquero que salva el partido. Y eso requiere también de que los equipos de operaciones pasen a liderar el proceso de gestión. Ya no sea solamente que el equipo de operaciones está ¿crédito aprobado o no tiene aprobado? No tiene aprobado. Ah, entonces, no sé, como decía una persona, no sé, Nacho, si usted no tiene crédito aprobado en 15 días, yo le voy a tirar la cadena. Eso hoy día no sirve. Hoy día hay que hacer esa otra pega que a lo mejor originalmente no nos contrataron para eso. Y después está el cliente que está el autogestionado, que simplemente faciliten el proceso y el riesgo acá, el único riesgo que corren es que demoren mucho la recuperación. Y la recuperación es clave por este tema de la caja. Bien, entonces, avanzamos. ¿Cuál es la estrategia? La estrategia tiene varios pilares. Acá hay 5, pero yo les voy a hablar realmente de los 3 primeros con mucho énfasis, del cuarto y el quinto son más para los directores de las empresas, pero obviamente ustedes pueden subir estos temas. El primero de ellos es un plan activo de gestión de cartera de clientes. O sea, esto de que los clientes se preaprueban solos o en la parte final, la verdad que en tiempos de crisis no funciona. En segundo lugar, les voy a hablar acerca de la gestión de los equipos de operaciones. En tercer lugar, acerca de las políticas de venta de la empresa. Y en cuarto lugar, acerca de desarrollar acciones como industria y finalmente de la relación entre inmobiliarias e instituciones financieras. Pero como les digo, el foco lo vamos a colocar en las 3 primeras. Elemento número 1, plan activo de gestión de cartera de clientes. ¿Cuál es el objetivo? Nosotros tenemos que identificar de manera temprana dónde están los riesgos de nuestra cartera. Y los riesgos están en clientes que tienen porcentajes de preaprobación que a lo mejor son muy altos y que hoy día, en los escenarios actuales, a lo mejor al cliente no se lo van a dar. Entonces ahí tenemos que identificar rápidamente estas luces rojas. Ustedes podrían ponerle al Excel con todos los proyectos, con todos los clientes que tienen por proyecto, podrían ponerle un semáforo, un porcentaje, y evidentemente un porcentaje alto de crédito
es un cliente que está en riesgo. Un segundo elemento, negocios antiguos. Fíjense que el otro día, hace un par de meses en realidad, firmé una promesa de compra para meterme a un departamento que se entrega el año 2028. O sea, es muy probable de que hoy día ustedes estén tratando de escriturar, en algunos casos, a clientes de hace 4 años, de hace 3 años, de periodos de pandemia, donde las tasas eran el 3, o sea, donde la cosa era nada que ver a la realidad antigua. Negocios antiguos también son una luz de alerta. Negocios sin cuotas pactadas. ¿Por qué hablo de negocios sin cuotas pactadas? Porque un cliente que pagó el 10 en un inicio y no tiene movimiento en el resto del periodo, no tengo ningún indicador. Por lo tanto, puede ser que el cliente siga estando súper bien, ¿ah? Pero tengo que tener contacto con ese cliente. Del mismo modo, negocios con cuotas pactadas, pero no pagadas, wow, mucha alerta. Y finalmente, negocios morosos, o sea, los clientes que están con realmente serios problemas de pago, clientes que han caído en DICOM. Entonces, después de que yo identifico el riesgo de mi cartera, el segundo elemento es gestionar este riesgo. Y ahí yo tengo que tomar decisiones, pero las decisiones hay que tomarlas rápido. Finalmente, mientras más temprano ventas pueda tener el stock de un determinado producto, porque hay veces que llegamos con el filete vendido y dentro de ese filete empiezan a aparecer estos clientes que se empiezan a caer. Y ventas no tiene filete en stock. Y por lo tanto, pasarle de manera anticipada, de manera rápida, ese filetito a ventas puede hacer que esta unidad se reponga rápido. Y al reponerse rápido, se puede escriturar y se puede recuperar las lucas de manera oportuna. Tercer elemento, tercer objetivo, fidelizar. Debemos fidelizar a nuestra cartera. Le mostré los datos de TGA, donde mostraba que ese proceso está absolutamente abandonado. Soy cliente de una inmobiliaria que tiene una aplicación, pero la inmobiliaria no sube material a la aplicación. Y cuando sube, creo que una vez ha subido, y me llega el aviso, o sea, perdón, y el problema es que no me llega aviso. Entonces ustedes entenderán que una aplicación a la que no se le coloca contenido y que cuando se le coloca contenido no genera un aviso al usuario, es lo mismo que no tener aplicación. O sea, desde la perspectiva del cliente, que es el foco por el cual tenemos una aplicación, la aplicación no tiene utilidad. Entonces, tenemos que fidelizar, y yo les voy a dar ahí algunas ideas más adelante, porque un cliente fidelizado es un cliente que está comprometido. Si yo empiezo a perder la conexión con la inmobiliaria, me empiezo a sintonizar con cosas más negativas, empiezo a olvidarme de la compra y la pospongo, la postergo. Y el cuarto elemento es, obviamente, acelerar la recuperación de los recursos, porque, estimados amigos, el futuro de sus empresas depende de la recuperación de las platas. Entonces, acá tenemos los objetivos. Esto es lo que tenemos que hacer. La pregunta del millón es, ¿y cómo lo hacemos? Pasemos al cómo lo vamos a hacer. Primer elemento, comunicación, idealmente automatizada. Pero si no la tienen automatizada, no hay problema. Pero tengan comunicación permanente con el cliente. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que ser el faro de luz que ilumina en la oscuridad. En esta economía donde existe una percepción, o sea, hoy día seamos objetivos, pero tenemos una percepción de que en el mundo nada funciona. Entonces, ¿para qué me voy a comprar una vivienda? Entonces, ustedes tienen que ser un faro de luz de la importancia de comprar. ¿Cuántas veces le han mostrado ustedes a sus clientes que todavía no escrituran cuánto ha subido el precio de la comuna en la que están metidos? Ese dato está en TokTok. Si ustedes me lo compartieran, yo diría, wow, qué buen negocio estás haciendo. Entonces hay que transmitir cosas nuevas. Están pasando cosas en las distintas ciudades, en las comunas y ciudades, no solo cosas malas, también hay mejoras en equipamiento, mejoras en infraestructura, en autopistas, en cosas. Entonces esas cosas realmente van a reforzar la decisión de que comprar es una buena idea. Novedades del proyecto, hemos avanzado en la construcción, etcétera. Son en el fondo argumentos por los cuales perseverar y que me permitan saber que yo estoy metido en una relación y que la inmobiliaria no me ha olvidado. Y siempre plantearle a los clientes que
avisen, o sea, si tienen un cambio en sus condiciones, que lo comuniquen de manera oportuna, porque claramente ustedes lo saben, no es lo mismo un desistido a 3 meses de la entrega que un desistido 1 año y medio antes de la entrega. Entonces, primer elemento, primera estrategia, comunicación. Segundo, vamos a hacer una estrategia, esta es la comunicación automatizada. La segunda es una comunicación personalizada. Y ahí probablemente cada inmobiliaria gestiona sus procesos de manera muy individual, cada uno con su modo de hacer las cosas. Bueno, lo que tenemos que hacer es anticipar nuestros procesos de escrituración. Si ustedes ven riesgo, anticipen los 6 meses. 6 meses empiecen a testear. 9 meses, depende de la etapa. Pero testeen, actualicen la forma de compra de sus clientes. Esto simplemente es una llamada. Andrés, en la promesa pactaste esto. ¿Cómo estamos? ¿Estás bien? ¿Has visto algo del crédito? ¿Tu situación laboral ha cambiado? ¿Cuál es tu renta hoy? ¿Pensabas complementar renta con tu esposa? ¿Cuánto pie vas a dar? Ese check es el que nos va a dar tranquilidad y perfilar al cliente ahora según su riesgo y van perfeccionando este semáforo. En un inicio, cuando yo les hablaba de generar un semáforo, en un inicio, este semáforo es simplemente de lo que nosotros vemos en el Excel. En el Excel un cliente con un 90% de crédito, sobre todo si es inversionista, es altamente riesgoso. Pero después empezamos a agregar ya factores de riesgos propios del cliente. Y este factor de riesgo del cliente es que a lo mejor el cliente está sin trabajo, po. Entonces, definitivamente es alguien que no va a avanzar. Y el tercer elemento es un comité de crédito. Yo en Manquehue, nosotros escriturábamos del orden de 5,5 millones de UF en los días que yo era gerente de ventas y operaciones, y eso eran aproximadamente 1.100 unidades al año, 1.200. Nosotros no éramos un inmobiliario en aquellos días de volumen de venta, éramos de volumen de UF, pero no de volumen de negocio, porque los negocios de Manquehue eran más o menos caros. Pero sí eran etapas grandes. Ciudad del Sol escrituraba 120, 150 en 2 meses. Entonces, eran volúmenes grandotes. Entonces, que se cayera el 20% de la cartera, imagínense hoy día si yo tengo un edificio de 300 departamentos, que se me caiga el 20% de la cartera, deja la escoba. Entonces, ¿qué es este comité de crédito que hacíamos nosotros? Era la instancia con carácter comercial, donde veíamos entre ventas, operaciones y finanzas qué es lo que hacíamos, y proyecto también, qué es lo que hacíamos para poder lograr el éxito de la escrituración de una etapa. Y eso significaba muchas veces que operaciones me decía, mira, al cliente Juan lo veo con cara de cero posibilidad de comprar. ¿Cuán buena es esa unidad? Y ventas miraba y decía, ¿sabes qué? Esa unidad creo que la podemos vender rápido. Eh, Discutamos el precio, y ahí estaba también el gerente del área de proyecto o el ingeniero de proyecto, y discutíamos el precio y definíamos una estrategia de recolocación de la unidad, porque en este tiempo necesitamos meternos en lo micro, y esos comités de crédito eran una extraordinaria opción para repasar toda la cartera, cliente por cliente, proyecto por proyecto, de tal manera de asegurarnos el éxito. Entonces, si hay algo que les sugiero, es esa relación donde estén las áreas involucradas, va a depender del tamaño de la empresa a ustedes, pero definitivamente un comité de crédito. La segunda, la segunda estrategia es la gestión del equipo de operaciones. ¿De quién depende la empresa de ustedes operaciones? Operaciones eh, es un área que depende de finanzas. Bueno, si depende de finanzas, probablemente va a ser un área que realmente va a estar enfocada en la recuperación. Pero si está enfocada en la recuperación, definitivamente el que un cliente escriture o no escriture no va a ser su foco. Entonces, mi visión, que es una de las visiones que existen, obviamente, no tengo la verdad, pero mi visión es que particularmente en estos tiempos, operaciones es un área absolutamente comercial. Y en segundo lugar, es la definición de las funciones. La definición de las funciones. Eh, el área de operaciones hoy día deja de ser un área que controla.
que controla que el cliente uno está aprobado, el cliente 2 está con problemas, el cliente 3 está aprobado, el cliente 4 no ha hecho nada, el 5 está vacante. No, el área de operaciones hoy día es el arquero del equipo, se transforma en un vendedor o puedo tomar un vendedor para los casos difíciles, para los casos en los cuales tengo que necesariamente volver a seducir al cliente. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que redefinir el flujo de lo que pasa con el cliente antes de darlo de baja. ¿Se han dado cuenta ustedes, por ejemplo, me imagino que todos ustedes en algún momento han dado de baja una línea telefónica o han intentado cambiarse de empresa de TV cable y cuando ustedes dicen que quieren salir, le dicen, denme un segundo que lo voy a comunicar con alguien del área de retención o del área... Claro, son personas que están preparadas para, hipotéticamente, salvar clientes. Si ustedes no están preparados para salvar clientes o el equipo de operaciones que tiene su empresa no está preparado para salvar clientes, bueno, definitivamente lo que hay que hacer es ayudar al área para que sea capaz de salvar a estos clientes. ¿Se fijan? Un un cuarto elemento, un tercer elemento es la definición de este ejecutivo. El ejecutivo hoy día tiene que ser un ejecutivo, un experto desde lo técnico. Es indispensable ser experto desde lo técnico. O sea, hoy día la compra pasa por el crédito, la transmisión de seguridad pasa por el crédito. Entonces, si yo, si yo no soy capaz de transmitir esa seguridad a los clientes, definitivamente los clientes no se van a quedar, no van a comprar y se van a ir. Entonces, este salvador tiene que ser un especialista, pero además tiene que ser alguien que tenga la capacidad para generar este vínculo y confianza, ¿no? Porque si no genera vínculo y confianza, simplemente va a ser alguien muy técnico, pero no va a ser capaz de gestionar la emoción del cliente, este miedo y por el cual el cliente tiene que creer. Hay que desarrollar argumentarios y material de trabajo. O sea, tienen que tener argumentos, y yo les voy a compartir argumentos, y tienen que haber incentivos. O sea, si antes el incentivo era por la recuperación, hoy día el incentivo ya no puede ser solo por la recuperación, pues. Tiene que ser por la recuperación y por el salvataje de los clientes. Y tiene que haber un feedback absolutamente potente. Se fijan, si no hay feedback con el cliente, entre ventas, cliente y operaciones, realmente van a perder a los clientes. Y todo esto pasa por protocolos, por protocolos. Y piensen ustedes, probablemente ustedes puedan tener algún protocolo. Nosotros nos dedicamos a hacer de manera regular protocolos, pero y nos sorprende a veces que empresas grandes no tienen protocolos, pero piensen ustedes, no tienen protocolos de venta, ¿eh? O sea, tener protocolo de cliente es mucho menos probable que la industria tenga. Pero los invito a pensar un poco, ¿por qué yo debería tener un protocolo de cliente? Entonces, ¿cuáles son las respuestas que suele dar uno desde la organización? Bueno, porque hay que contarle cosas a los clientes, porque hay ciertas formalidades. Usualmente nuestros protocolos están armados desde la legalidad. Es que hay que mandarle la promesa, ¿le mandamos la póliza? Claro, cómo el cliente se va sintiendo. Y lo que nosotros tenemos acá mapeado, y este no es el protocolo correcto, esta es una empresa que no tiene protocolo, lo que nosotros tenemos mapeado son las emociones de un cliente a lo largo de su experiencia, en la promesa. ¿Cuáles son las emociones que hay? Ansiedad, inseguridad, pero después puede haber un poquito de seguridad y me siento un poquito mejor, pero después viene la aprobación o no me ha pescado nadie y nuevamente viene cierta infelicidad, cierta ansiedad de nuevo. Y en la escrituración me siento medio perdido, etcétera. Entonces, si yo no me hago cargo de las emociones de los clientes, el cliente a lo largo de su experiencia conmigo como empresa va a vivir periodos más bien de desagrado y no de agrado. En cambio, cuando yo sí tengo un protocolo, fíjense cómo nosotros somos capaces de mapear muchos más eventos positivos. Por ejemplo,
Podemos cambiar esta ansiedad a una sensación de tranquilidad. Podemos generar logro y seguridad. Podemos generar sorpresas en el cliente. Nuevamente podemos volver a la seguridad. Podemos generar felicidad en el proceso. Nuevamente volver a la sensación de logro. Es decir, yo puedo hacer en mi viaje de experiencia, en esta etapa de latencia, que es la que hay entre la promesa y el proceso de aprobación y escrituración, yo puedo hacer que todas estas otras emociones que yo les mostraba anteriormente y que son más bien de rechazo hacia el proyecto, que me dan ganas de salir arrancando de este proyecto de compra, me refiero a, puedan transformarse en emociones positivas. Y siempre van a haber algunas emociones adversas, ansiedad, ciertos miedos, pero yo puedo tener pauteado el cómo gestionarlas para que finalmente las emociones más positivas sean las que predominen. Y eso va a hacer que el cliente persevere en la compra. Hace un par de años, les voy a presentar un video. Hace un par de años, cuando desarrollamos nuestro taller de gestión de objeciones, cuando empezó a quedar la escoba con las tasas, pues, desarrollamos un video que explicaba qué es lo que había que hacer, cómo había que abordar esta situación y mostrábamos el caso de dos clientes, Roberto y Andrés. Así que se los voy a mostrar para que lo puedan ver. Espero que se escuche. Ahí tú, Sin Isidora, duda te has preguntado en más de una oportunidad si hoy es un buen momento para comprar un departamento. Para contestarlo, escribimos la siguiente historia. El año 2008 Andrés y Roberto pidieron matrimonio a sus respectivas novias, y como dice el dicho, el casado, casa quiere. Sin embargo, parecía que ese era el peor momento para comprar. El 2008 se desataba la crisis subprime, donde los bancos norteamericanos quebraban por haber dado créditos a deudores insolventes. En aquellos días, el valor del metro cuadrado para los departamentos bordeaba las 36 UFs en el Gran Santiago. Y como habían elegido un departamento de 100 metros, el precio de venta ascendía a las 3.600 UFs. Fue durante ese proceso que el efecto de la crisis hizo subir la tasa de los créditos hipotecarios de un 4,5 a cerca de un 6% anual. Dicha situación desanimó a Roberto, quien no prosperó con la compra. Confiando en los argumentos de su vendedor, Andrés y su esposa se decidieron a comprar. El dividendo de Andrés con una tasa del 6% y a 30 años fue de 520,000 pesos. 2 años después, el año 2010, en una visita de Roberto al departamento de Andrés, este se percató de que había un nuevo edificio en venta. Ahora un departamento de 100 metros cuadrados estaba a 3.800 UFs, es decir, solo 200 UFs más caro que el que compró Andrés 2 años antes. Pero había más. Roberto estaba de suerte. El año 2010 las tasas de los créditos habían dado un respiro y habían descendido desde el 6 al 4% anual, una auténtica oportunidad. Roberto y su esposa no lo pensaron más y compraron. Estaban felices, por fin dejarían de ser arrendatarios y además vivirían cerca de sus amigos. En la inauguración Roberto contó animadamente las buenas condiciones de crédito que habían obtenido. El crédito lo habían cerrado nada más y nada menos que con un 4% de tasa anual a 30 años. Wow, dijo Andrés, recordando que él aún tenía su crédito a un 6%. Roberto le indicó que había sido afortunado y había escriturado justo en un veranito de San Juan donde las tasas habían bajado del 6 al 4%. Estas buenas condiciones de crédito se tradujeron en que su dividendo a 30 años quedó en 440,000 pesos. Al escuchar esto, Andrés quedó perplejo. ¿Tan potente era el efecto de la tasa? El vendedor de Andrés le había asegurado a este que hoy siempre era mejor que mañana para comprar. ¿Le habría mentido? El día lunes, Andrés y su esposa conversaron con su ejecutivo de cuentas a quien les expusieron la situación. De inmediato, este les ofreció un 4% para refinanciar su actual crédito. Al ver la simulación ambos comprendieron que su antiguo vendedor estaba en lo cierto, no les había mentido. Siempre se podía acceder a mejores condiciones crediticias a través de un refinanciamiento. En este caso, bajar del 6 al 4% les significaba bajar de 520,000 a 417,000 pesos. No solo estaban ahorrando 100,000 por cada dividendo, también estaban pagando 20,000 pesos menos que Roberto. Pero esto no es todo. Andrés terminaría de pagar su crédito 2 años antes que Roberto. Es decir, se ahorraría 10 millones de pesos en arriendo. Por otro lado, su dividendo sería 20,000 pesos menos. Si pensamos en que le quedaban 28 años por pagar, Andrés pagaría 6 millones de pesos menos que Roberto. Entonces, ¿quién hizo mejor negocio?
Roberto que esperó a que las tasas bajaran o Andrés que aprovechó el mejor precio y que luego refinanció. Las viviendas en Sudamérica, producto del inmenso déficit habitacional existente y a las dificultades que conlleva el acceso al crédito, sumado a un conjunto de factores propios de cada país han hecho que los precios de las viviendas siempre sean hoy mejor que mañana para comprar. Eh, bueno, la realidad de esto es que finalmente hoy siempre va a ser mejor que mañana para comprar. Y esa es un mantra que debieran tener los equipos de operaciones. ¿Por qué? Y esto, nosotros cuando somos expertos en algo, tenemos ciertos sesgos. Y uno de los sesgos es creer que todo el resto sabe lo mismo que nosotros o parte importante de lo que nosotros sabemos. Y eso definitivamente es absolutamente equivocado. Los clientes no tienen idea, muchos de ellos, con cuánta facilidad pueden refinanciar su crédito y que por un par de lucas, yo siempre se los digo, pero no sé, con el Santander yo refinancié créditos de un 4,7 a un 2,1 a un 1,95 por 25.000 pesos. Ese fue el costo de hacer el ejercicio, de pasarme de una tasa de un 4,7 porque era con el mismo banco. Y cuando llevé créditos de Vice al Santander, pagué solamente el gasto operacional y de inscripción en el conservador de bienes raíces y no el impuesto al mutuo, pero me bajé 2 puntos la tasa. Entonces, con esto, lo que tienen que comprender como argumentación es que la variable relevante no es la tasa, la variable relevante es el precio. El precio es el que yo nunca más voy a poder volver a controlar. ¿Por qué razón? Porque los precios tienen una tendencia al alza permanente y eso lo vemos y lo van a recibir, lo vemos en este gráfico de TokTok, donde podemos observar que desde el año 2015, para aquellos que tienen poca memoria, me refiero de fenómenos que han sido muy presentes en el último tiempo, piensen, no sé, por el estallido social, el COVID, uno habría esperado que el mundo inmobiliario se fuese al suelo y no pasa en términos de precio. La pendiente puede regularse, pero hay una tendencia permanente a los precios a subir al alza. En cambio, ¿qué pasa con las tasas? No, miren, hice mucho esfuerzo por encontrar el gráfico actualizado, pero no lo encontré. Las tasas son un serrucho, suben, bajan, suben, bajan, suben, bajan. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Da lo mismo el cuándo te metas. Si hoy es tu momento de escriturar y te alcanza, escritura. Escrituraste el 7,8, no importa. Después bajó al 5, capturas la mejor tasa. Después bajó al 3, 5, vuelves a capturar la mejor tasa. Después por 10 años no pasó nada. ¿Qué 10 años? 14 años no pasó nada. Te quedaste con esa buena tasa. Después volvió a bajar y la volviste a capturar. Podemos y debemos insistir y educar a nuestros clientes a que sean capturadores de buenas tasas. ¿Quieren fidelizar clientes? Bueno, avísenle a sus clientes cuando las tasas bajan. Yo, que como les digo siempre, soy comprador y he sido comprador de muchas inmobiliarias, jamás nadie me ha mandado un mail, más allá de prometerme ofertas, pero nunca nadie me ha dicho, Andrés, tú que escrituraste el 2015, ¿sabías tú que podías bajar a la mitad la tasa de tu crédito hipotecario hoy? Lo he hecho porque estoy en la industria. Entonces, esa es una variable que tenemos que tomar en consideración. El argumento que muchas veces me toca escuchar en equipos de operaciones es que las tasas hoy día son tasas históricas y Chile siempre ha estado en torno al 4. Eso no sirve, porque eso va en la línea del consuelo del mal de todos, consuelo de tontos. Pues yo quiero la mejor tasa. Entonces, si no la puedo conseguir, necesito una buena explicación. Y la buena explicación es que si no compras hoy, te vas a quedar con un precio más alto. Y quisiera compartirles esta lámina adicional. Esta lámina adicional es una lámina súper interesante que puede permitir colocar urgencia en que los clientes compren. En el año 2010 se produce un desacople en dos índices, en el índice de remuneraciones reales y en el índice de incremento de precio de la vivienda. ¿Qué es esto? Esto es
un análisis que se hace de cómo evolucionan los precios de la vivienda y de cómo evolucionan los sueldos de las personas. Entonces, ¿qué es lo que vemos en Chile? Que el año 2010 las remuneraciones siguen subiendo, pero fíjense cómo siguen subiendo las viviendas, con una pendiente totalmente distinta, mucho más pronunciada. Y eso empieza a hacer que, si yo antes acá, por mencionar solo un proceso de compra sencillo, si yo antes acá era comprador de Vitacura, a lo mejor el 2012 me alcanzaba para Las Condes, pero el 2014 ya no me alcanza para Las Condes, me alcanza para Providencia. Y el 2016 ya no me alcanza para Providencia, me alcanza para Ñuñoa. Y el 2018 me alcanza para Macul. Y el 2020 me va a alcanzar para La Florida. Y el 2022 me va a alcanzar para Puente Alto. Y el 2024 no me va a alcanzar. Entonces, hay que colocar sentido de urgencia. Y lo que vemos acá es algo lamentable pero real, es que finalmente en Chile, este es el índice PIR, cada vez es más difícil poder comprar. Se cataloga a Chile como un lugar donde el acceder a una vivienda es severamente inalcanzable. Así de difícil está la cosa. ¿Qué deberían estar haciendo entonces ustedes con estas ideas que les he dado? Yo veo que hay tres cositas que hay que hacer. Eh, Hay que actualizar los argumentos, el argumentario que el equipo de operaciones le da a sus clientes. Hoy día todo pasa por tener buenos arqueros, entonces hay que tener un argumentario bien pulido. Ese argumentario tiene que ser entrenado con el equipo de operaciones. Por ejemplo, muchas inmobiliarias tienen un pool de promociones para salvar al cliente, el bono pie, o lo dije, perdón, bono pie disfrazado, pero bono pie al fin y al cabo. El otro día, trabajando con una inmobiliaria, un vendedor nos dice acerca del bono PIE, dice, no, lo que pasa es que le hacemos un chanchullo al banco. No le pueden decir al cliente, un cliente que tiene miedo, en un periodo en que estamos viviendo en un exceso de chanchullos, no le pueden decir que le vamos a hacer un chanchullo al banco. ¿Y por qué sale ese argumento en un equipo de venta? Por falta de entrenamiento. Entonces, los equipos de operaciones también tienen que entrenar para tener argumentos y para ser seductores, para ser convincentes. Y finalmente, tienen que actualizar sus protocolos, porque lo que estamos viviendo hoy en el entorno crediticio, nadie nos asegura que no se repita el próximo año ni el subsiguiente. Entonces, el descalabro que hoy día podemos tener con los desistidos se nos va a volver a repetir y se nos va a dar de manera paulatina, sobre todo si cada vez empezamos a vender más en verde, como les decía que yo había comprado para el 2028. ¿Se fijan? Entonces, a nivel del área de operaciones, lo que nosotros tenemos que hacer es eso. Tercer elemento es actualizar las políticas de venta de la empresa. Y aquí el concepto es toma medidas a tiempo. O sea, es mejor hacer la pérdida, hacer el dolor hoy que postergarlo. Muchas veces tenemos un cliente en la zona sur de Chile, no voy a decir el dónde, porque si no pueden terminar pillando, no hay muchos clientes en esa zona, pero en la zona sur de Chile, y un proyecto muy complejo que debe haber obtenido recepción municipal el mes pasado, y el dueño de la empresa pequeña, no toma decisiones. Y esas decisiones significan que las 45 unidades que tiene en stock en una zona de baja velocidad de venta no las va a vender nunca, porque a veces esperamos un milagro y ese milagro hoy día probablemente no va a suceder. Entonces, tomar medidas a tiempo nos permite reaccionar. ¿Y cuáles son las medidas a tiempo? Flexibilizarnos en el pago, el pie, el crédito directo al pie. Fíjense que algo que desde fuera yo puedo apreciar es que hoy día muchas inmobiliarias, por ejemplo, recuerdo a Concagua, tomando medidas de 120 cuotas para pagar el pie en Antofagasta. Perfecto, esas son medidas que generan cambios. Entonces, si ustedes están incendiados en un proyecto, tomen medidas a tiempo. No tienen para qué ser para todo el proyecto, puede ser para la tipología en la que tienes problema, pero toma medidas, toma decisiones.
El cuarto punto, solamente una mención rápida, es simplemente desarrollar acciones como industria, o sea, ponerse de acuerdo y salir a hablar como hay, y en el fondo transmitir que hoy día hay oportunidades, pero no solo desde la perspectiva de transmitirlo con el ofertazo, sino desde la perspectiva de la comunicación. Hoy día existen beneficios estatales como el beneficio de el crédito por 5 años a los impuestos con un tope de 1 millón. Eso es un muy buen beneficio, pero hay que comunicarlo, tienen que entenderlo los equipos de venta. Fíjese que en los últimos, no sé, el último mes más o menos debemos haber hecho con Roberto unos entrenamientos a unos 30 vendedores, jamás salió como argumento. Y es un elemento, entonces ahí queda la duda. El vendedor no lo usa porque no lo entiende, no lo usa porque no le da valor, no lo usa porque no sabe siquiera. Entonces hay que desarrollar ciertas informaciones como industria y comunicarlas y que el equipo de ustedes las conozca. Si ustedes se fijan, parte importante de mi presentación tiene que ver con abordar el miedo a través de la entrega de la información. Y uno de los elementos que hay que transmitir a los clientes con certeza es el por qué suben los precios. Porque el hecho de que los precios suban es la variable que genera sentido de urgencia. Y los precios suben por múltiples factores. Uno de ellos son los incrementos en el valor del suelo. ¿Y por qué sube el suelo? Porque el suelo es un recurso finito. No hay más Las Condes, no hay más Providencia, no hay más Puente Alto, no hay, y por eso se empiezan a hacer edificios. Y después de que se hacen edificios, ya el valor del precio es tal que no hay nada más que hacer. Aumento permanente en los costos de construcción. Los precios se transan hoy en día en mercados internacionales. Las cosas se hacen en China. Entonces ustedes, las empresas chilenas, no compiten solo con el mercado chileno para comprar productos, sino que compiten con los peruanos, con los españoles, etcétera. Y por lo tanto, cuando se nos encarece el dólar, se nos encarecen las materias primas y se encarece el mundo. Después hay un incremento en la demanda ahora por inversionistas, y estos inversionistas evidentemente presionan también al precio de la oferta, y eso hace que sea cada vez más difícil de comprar. Entonces, ¿por qué sube el precio acá? Porque empiezan a aparecer actores nuevos que empiezan a competir con los usuarios finales. Muchos de ustedes saben que yo vivo en Suiza. En Suiza, las personas en general no compran. Entiendo que cerca del 30% de los propietarios en Suiza son usuarios finales, el 70% arrienda, y es una de las sociedades que tiene los ingresos más altos a nivel mundial. ¿Y por qué arriendan? Porque los precios ya son tan altos que no tiene sentido comprar y sale más barato arrendar. Entonces, hoy día estamos en un periodo de competencia en que están los usuarios finales comprando y están los inversionistas. Y estas dos fuerzas presionan los precios hacia el alza. A esto se agrega la entrada de nuevos actores, como los fondos de inversión, estos fondos que destinan solamente a renta edificios completos, y también compiten por el suelo, compiten con los precios de la construcción, etc. Se producen cambios normativos, y estos cambios normativos hacen que ya no se puedan construir proyectos masivos, y al no hacer proyectos masivos tengo que prorratear los costos del suelo, del equipo de venta y de todo, entre menos compradores y los productos son más caros. Y finalmente tenemos cambios tributarios. Hoy día cuando uno se compra un departamento, más o menos el 14% del valor es una linda factura que el usuario final tiene que enmarcar y que va a estar pagando a lo menos por los primeros 7 años de su crédito hipotecario si lo pide a 30. Así de duro es el escenario. Entonces, no se vislumbra probabilidades de bajas relevantes. Y cuando uno habla de bajas relevantes, estamos hablando de algo que de verdad mueva la aguja. Porque si yo me voy a esperar a comprar para ver si el precio baja un 2% en el dividendo es nada. O sea, para que valga la pena esperar, la caída tiene que ser del 20% y se ve difícil. Entonces, como industria tenemos que comunicar estas cosas o comunicarlas si la industria no lo hace, ustedes comunicárselas a los clientes, reforzando que la decisión que tomaron de comprar hace algunos años, hace algunos meses, es la acertada.
Y finalmente, potenciar la relación entre las inmobiliarias y las instituciones financieras. Acaba de salir una campaña del Banco Estado con algunas inmobiliarias. Excelente, excelente iniciativa. Pero hay que replicarla, tiene que ser algo permanente. Y finalmente, que esta es la gran conclusión, no existe magia, no existe magia. O sea, para que a los atletas chilenos les vaya bien en los Juegos Panamericanos, simplemente tiene que haber por detrás trabajo. Los buenos resultados son consecuencias de la planificación. Lo mismo en la escrituración. El entrenamiento es indispensable y la buena ejecución. Así que esa ha sido mi presentación, estimados, para el día de hoy. Espero haberles dado alguna idea, algún dato, alguna mirada que a lo mejor no hayan visto. Vamos a pasar a algunas preguntas, quienes quieran hacerlas. Encantado de poder ayudarlos si es que puedo. Y después les vamos a compartir con Isidora la presentación para que la puedan tener, la puedan socializar, etcétera. Oye, yo, materia dispuesta a contestarles, pueden escribir por chat, pueden abrir el... Ah, oye, los dejo invitados además a... ¿Se les corta? Sí. ¿Ah? Andrés, te estás cortado. Te están aplaudiendo, Andrés, te están aplaudiendo. Bueno, sin cámara para que se escuche entonces. Los invito a que sigan nuestro canal de YouTube también, se llama Buena Venta, un canal donde hablamos acerca de estrategias para la venta, muchas de ellas son argumentaciones para poder gestionar a los clientes, y normalmente es de manera semanal que lo hacemos con algún esfuerzo, y quedo atento, no sé si tienen preguntas, las pueden mandar por el chat aquí, o simplemente pueden liberar sus micrófonos y lo pueden plantear abiertamente, como ustedes les quede mejor. Sí, y si no, los invito igual a prender sus cámaras como les pedí en un comienzo para poder sacar una foto y Roberto nos va a ayudar en la foto. Así es, por favor, Sí. todos sonrían, saluden. Eso, con su sonrisa Pep, doña Lorena. Ah. Chao, Maca. Tal cual, Bueno, un segundito, parece saluden, no se olviden, digan buena venta. Todos, excelente presentación, están todos muy contentos. Parece que no hay preguntas. Bueno, si alguien tiene Fue después una alguna buena, pregunta, una buena presentación. puede mandarme un audio, un WhatsApp. Les voy a compartir acá mi WhatsApp. Yo encantado les contesto con un audio. Acuérdense que tengo 5 horas de diferencia con ustedes, eso sí. Claro, dejen planteada la pregunta y... Y mañana en la mañana la atenderé. Tal cual, listo, buena, salió Oye, buena la bueno, foto. no aparece, parece que no hay preguntas. Ahí está mi WhatsApp. Así que nos despedimos nomás, pues. Ha sido un gustazo. Que tengan excelente cierre de año. Sobre todo en lo personal, que tengan un extraordinario cierre de año, que sea un muy buen 2024. Les mando un gran abrazo a la distancia y los veré en enero y en marzo.